Buenos días, amada familia. Es un gozo estar nuevamente juntos con la presencia de Dios. No es un decir, sino que de verdad tenemos a un Dios y Padre poderoso, a Jesucristo, su Hijo, que está vivo, y al Espíritu Santo que está en nosotros. Razón más que suficiente para estar llenos de gozo y paz. A pesar que podamos estar pasando cualquier prueba, sabemos que nada es mayor que el poder de Dios. Y aun cuando la ciencia y los gobiernos digan que no hay nada más que hacer, es ahí cuando entra en acción el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por más difícil que sea la solución para las personas, tenemos a Dios, que es experto en imposibles, ya que nos ha dicho que no hay nada que sea imposible para Él. Solo debemos creerlo. Donde quiera que se encuentre, reciba ahora mismo su amor, su bendición, y con ella sanidad, restauración, fortaleza, bienestar y vida abundante. Y en este día, abramos nuestro corazón para recibir algo especial que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Disfrutemos de este tiempo. Sean bienvenidos todos, y especialmente las personas que se unen a esta transmisión por primera vez. Que sea el inicio de una nueva vida. Vamos a la palabra. En la última enseñanza vimos cómo un solo hombre desafió al ejército de los filisteos, y conforme a lo que está escrito en la palabra, se plantó en medio del campo, los defendió, los hizo retroceder y aún los derrotó. Y decíamos que esto lo logró porque creía en Dios, porque al que cree, todo le es posible. Y esta verdad debe estar en nuestro corazón, que si le creo a Dios voy a conquistar, pelear todas las batallas y voy a tener grandes victorias. Decíamos además que una de las cosas que el enemigo está interesado es en que flaquee nuestra fe, pero no le vamos a dar gusto, sino que al contrario, en este día vamos a cimentar más aún nuestra fe para vivir en plenitud. Veamos una vez más lo que dice Hebreos 11, capítulo 11, versículos 33 al 34, en la Reina Valera. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Aquí está claramente expresado que por la fe, entre otras grandes hazañas, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Vemos que la palabra se cumple y nosotros también lo veremos real en nuestras vidas cuando apliquemos la fe en todo lo que estamos pasando y viviendo. Como hemos señalado varias veces, han sido muchos los tiempos que la gran mayoría de personas han estado viviendo atemorizadas por tantas situaciones difíciles que se tuvo que pasar y aún se están pasando. Impactadas por tantos acontecimientos de la vida personal, familiar, trabajo, negocios, finanzas, y que en algunos casos todavía no se sobreponen de estas tragedias. Frente a esta realidad necesitamos, como siempre, recibir la palabra de Dios, que es la única que puede sacarnos de cualquier condición adversa y prepararnos para lo que Dios siempre ha tenido previsto hacer con nosotros. Esto es darnos una vida abundante y victoriosa, como está escrito en la segunda parte de Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Y en primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe que nos ha dado Dios es de su propia naturaleza, poderosa, conquistadora y victoriosa, que nada ni nadie puede contra la fe que Dios nos ha dado, y debido a esto vamos a hablar una vez más de la fe que vence. Recordemos primeramente que nuestro Padre nos dio una medida de fe a todos, y como ya dijimos, es una fe violenta, poderosa, que sale y evidencia en los momentos más difíciles, cuando somos atacados, perseguidos. Son en esos momentos que si ejercitamos y actuamos en fe, vamos a salir como vencedores de cualquier ataque, desafío, confrontación. Como mencionamos, el enemigo está interesado en que nuestra fe decaiga, porque sabe que si dejamos de aplicar la fe, vamos a experimentar derrotas permanentes. Pero como queremos vivir en victoria y agradándole a Dios, vamos a seguir operando en fe. Y aunque ya hemos compartido tantas veces sobre la fe, vamos a recordar una vez más los principios. No solo para tener presente en la mente, sino para vivir de esta manera. Esto es movernos en la fe, pero la fe que le cree a Dios. Y como sabemos, nuestro Padre es grande. De la misma manera debe ser grande nuestra fe, extraordinaria y divina. Recordemos y ampliemos algunos principios, claves y momentos sobre los cuales la fe opera. Esta fe que le cree a Dios. Primeramente, como todos tenemos fe, esta se activa cada vez que oímos la palabra, pero la palabra de Dios, como está escrito en Romanos capítulo 10, versículo 17, en la Biblia de las Américas dice, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo.
Y en la Reina Valera dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice que la fe viene y es. Esto es presente. No dice que fue o que será. Entonces viene y es por el oír y el oír por la palabra. ¿Y quién es la palabra? Es el autor y consumador de la fe. Entonces, si oigo la palabra de Dios y se genera fe en mi interior, yo puedo experimentar lo mismo que leímos en Hebreos 11, 33, 34. Podemos alcanzar todas las promesas, conquistar reinos, sacar fuerzas de donde no hay, hacer retroceder ejércitos y vencerlos. Esto me va a llevar a tener una vida poderosa y victoriosa en Dios. Cuando yo oigo y recibo la palabra, viene fe a mi espíritu, pero esta fe nunca me lleva a razonar lo que Dios dice o querer entender humanamente, sino a recibir y creer, aunque esté en contra de todo conocimiento humano, de lo que nos enseñaron los profesores, nuestros padres y la sociedad en general. Entonces, si le creo a una palabra de Dios, el milagro no vendrá, sino que está hecho por quien es la palabra. El siguiente principio tiene que ver con el lenguaje de la fe, ya que la fe nos lleva a hablar fe, como está escrito en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 13, en la Biblia de las Américas dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y si a esto agregamos que con el corazón se cree pero con la boca se crea, entonces cuando creemos, hablamos y además estamos creando. De otra parte, como nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, debemos manejar el lenguaje de este reino. Ese lenguaje es fe. De la misma manera que las personas que nacen en los diferentes países tienen su idioma natal, como por ejemplo en Ecuador el español, en Estados Unidos el inglés. Y por eso nunca nos olvidemos de nuestro lenguaje. Aunque estemos en cualquier parte de la tierra, nuestra ciudadanía es del reino de los cielos, entonces debemos hablar fe. Veamos ahora lo que dijo Jesucristo en Marcos capítulo 11, versículos 22 al 24. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Como podemos evidenciar en esta porción de la Escritura, hay poder cuando hablamos. La fe necesita ser operada con nuestra boca y cuando hablamos. Y no dudamos en el corazón, sino que creemos que será hecho lo que decimos será hecho. Más aún, ya sabemos en qué termina una palabra, o en vida o en muerte, por el poder de lo que yo hablo. Entonces debo hablar fe, y es una realidad que hay momentos en que todos experimentamos como sentirnos desanimados. Ahí es cuando tenemos que hablar palabras que nos levanten y nos lleven a la victoria. Y si un día se levanta y no tiene ganas de hacer nada, es decir, su alma está decaída, debe decir lo que expresa el Salmo 103, versículo 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Debemos someter a nuestra alma, ya que no nos puede controlar, sino el Espíritu. Nosotros que somos hijos de Dios debemos hablar vida y reconocer lo mucho que ha hecho el Señor por nosotros. Solo la gente perdedora habla lo que siente y dice me siento enfermo, me siento perdedor, me siento cansado, me siento mal. Pero cuando uno vive la palabra, puede decir aunque esté sin fuerzas y debilitado, escrito está, diga el débil fuerte soy. En consecuencia debo hablar lo opuesto a lo que siento. Esto no es falsedad, eso es hablar la verdad que es la palabra. Y cuando lo proclamo, cambia todas las cosas. Tanto a los victoriosos y perdedores se les conoce por la manera de hablar. Lo siguiente es que la fe requiere convicción, decisión y acción, ya que la palabra demanda todo esto. Y lo que el Señor me manda hacer muchas veces no es lo mismo que yo quiero hacer. Para eso es necesario obediencia, como hizo Abraham, y está escrito en Hebreos 11:8, en la Biblia de las Américas dice, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham obedeció por fe, y esto es diferente a lo que muchos hacen. Primero razonan o quieren una confirmación. Además, la fe viene para sacarnos de lugares donde nos encontramos cómodos y acostumbrados a vivir, y que en algunos casos no es lo mejor. Debemos obedecer cuando Dios nos habla. La fe no nos deja en el mismo lugar que estamos. Más bien la fe nos moviliza, la fe nos mueve hacia lo mejor, como le dijo Abraham en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Es preciso recalcar aquí que sobre la base de este texto, una vez que obedeció con el movilizarse, vinieron los resultados. Esto es que le hizo nación grande, le bendijo y engrandeció su nombre. Como se ve, la fe nos moviliza y muchas veces nos lleva a donde no queremos. Pero cuando obedecemos, a pesar de que no queramos, aun cuando no nos guste y ni siquiera nos imaginemos a dónde vamos, pero obedecemos, una vez que ponemos el pie en ese lugar que no es nuestro deseo, por haber obedecido a Dios, se van a abrir las puertas para encontrarme con algo que nunca he imaginado en mi vida, y es una gran bendición de Dios. Pero la gente a quienes Dios les habló para que hagan conforme a su instrucción, pero ellos no lo hicieron, quizá porque no sentían o porque querían quedarse con lo que ellos pensaban, como por ejemplo con una decisión o con una relación o con un trabajo o cualquier cosa, no van a tener el resultado preparado por Dios. Debemos entender que cuando Dios pide dejar algo, no es que nos está quitando, sino que está preparando algo mejor para nosotros. Cuando Dios nos pide ir, como lo hizo con su pueblo para ir a poseer la tierra prometida, todos, aunque notaron que era buena, se vieron como pequeños porque se compararon con los gigantes y creyeron que no podían contra ellos. Sin embargo, la tierra prometida era grande y especial, y eso quería darles Dios. Claro que en esta tierra estaban los gigantes, y para poseerla de hecho debían enfrentarlos. Pero solamente 2 fueron los que creyeron que más podían ellos con la ayuda de Dios, y aún dijeron que se iban a comer como pan. Es decir, no tuvieron miedo, y así debemos ser nosotros, porque está escrito, si Dios es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Y tenga presente que nunca un obediente pierde. Los únicos que pierden en el reino de Dios son los rebeldes, pero los que obedecen les lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. Otra de las cosas que demanda la fe es un tiempo de espera, ya que no todo viene de inmediato, y es ahí donde la gran mayoría se complica porque uno expecta que lo que habló Dios ocurra de inmediato. Pero la Biblia nos enseña que debemos tener paciencia para esperar la acción de Dios, como dice Salmo 41. Cuando nos desesperamos, hacemos cosas absurdas. La desesperación lleva a hacer lo que uno quiere y se deja dominar por el alma, y eso trae terribles consecuencias. Pero los que esperamos en Dios decimos, no sé cuándo lo hará y no sé cómo lo hará. No me voy a rendir, voy a esperar, porque yo sé que mi Dios no se atrasa ni se adelanta, sino que llega en el tiempo perfecto de Él. Entonces en Él esperaré. Mucha gente se rinde porque la espera no es nada agradable, pero la espera, aún cuando parezca incómodo, es cuando Dios más trabaja con nosotros. Ahí es cuando trabaja en nuestro interior, en nuestra alma, con sus emociones. Limpia nuestro corazón, saca todo lo que no le agrada. Es en la espera donde Dios está ocupado con nosotros. Es donde nos transforma, y es por eso que debemos tomar la decisión de no rendirnos, sino de esperar en Dios. Y si Dios nos tiene esperando por un trabajo, quizá por una persona, por un negocio, o por un milagro de salud, o por un milagro de finanzas, tenemos que saber que Dios quiere darnos lo mejor. Y si tarda un poco, no es porque quiere que suframos, sino que en ese tiempo sigamos con actitud correcta, y en vez de quejarse, más bien alabarle y seguirle creyendo hasta que se manifieste con su poder, y todo lo que nos ha prometido se cumplirá en su tiempo. Muchas personas se cansan de esperar, se debilitan y dejan de creer que Dios tiene algo bueno para ellos. Piensan que ya tal vez Dios no responda. Pero este salmo nos muestra que debemos esperar pacientemente, porque la fe también es perseverancia. Dios es bueno y responderá, pero si somos muy impacientes podemos equivocarnos, buscando tener esperanza en cualquier otra cosa. Todo lo que hagamos debe estar basado en la fe. Nuestra fe crece y es probada mientras esperamos. Esperar pacientemente es una evidencia de nuestra confianza, de saber que Dios es fiel. Esto no significa que debamos tener una actitud pasiva en cuanto a nuestras responsabilidades. Nuestra parte es de actuar en fe, obrar de acuerdo a lo que creemos conveniente, pero sabiendo que el Señor es quien bendice a nuestras acciones. En esta vida de fe, a más de la espera, muchas veces se llega a tener oposición, y es ahí donde se evidencia la calidad de fe que tenemos.
definitivamente la fe va a ser atacada y se va a levantar cosas en contra nuestra. Por eso dice el Salmo 27:13 en la Biblia de las Américas: hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. A pesar de la oposición, no tengo que desmayar, y eso es por mi fe. En los momentos más difíciles me va a hacer triunfar para la gloria de Dios. Muchas veces Dios permite oposición cuando hay fe en nuestro corazón, porque como sabemos, no hay fe que vence, sino existe guerra. Sin guerra no hay ganancia, sin lucha no se gana, sin batalla no se triunfa. La única razón del por qué Dios permite que un hijo de Dios pase momentos difíciles es para que todos tengamos la oportunidad de saborear la victoria con el Señor. También debemos de estar conscientes que hay una fase de la fe donde parece que todo se vuelve imposible para el hombre. Es esa condición donde se descarta toda posibilidad humana, y es ahí donde debemos creer que es el momento propicio para que actúe Dios con el propósito de que todo sea para su gloria y no del hombre. Aquí podemos ver la vida de Abraham. Dios primeramente le promete tener una descendencia a los 75 años. Y no solo eso, sino que su espera fue de 25 más. Y en la actualidad, pasados los 50, ya se considera una etapa peligrosa para concebir. Peor a los 75. Más aún, su esposa Sara tenía 90 años, era una mujer anciana y además era estéril. Es decir, cuando todo es imposible humanamente, ahí debemos entrar solamente en las posibilidades de Dios y no debilitarse en la fe, como dice Romanos 4, versículos del 19 al 21. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Como vemos, la fe tiene el poder de determinar con toda esterilidad en la vida y de hacer posible lo que parece imposible. Con Dios todo es posible, y además es todopoderoso para hacer cosas que ni siquiera podemos imaginar. Nunca demos nada por perdido con el Señor. Él es ganador por siempre, ya que para Él todo es posible. Por ejemplo, si en este momento hay una persona, un hijo suyo, está metido en la droga, en el licor, que ya no tiene esperanza para ver el cambio, quiero decirle que solo Dios tiene el poder para sacar del foso más profundo donde una persona haya caído. Y si está perdido, Él va a salir a su encuentro, y por más perdido que esté, lo hallará y lo salvará. Le hará un verdadero hijo de Dios, y no solo eso, sino que le utilizará para su servicio y para alcanzar a otras personas que se encuentran perdidas, para que lleve el mensaje de salvación, para libertar a los cautivos y para que todos puedan ver que Dios es lleno de misericordia para sacar de las tinieblas y trasladar al reino de la luz. Por último, tenemos el tiempo del cumplimiento de todo lo que hemos creído. Esto es que llega el día donde la promesa ya no es más promesa, sino el día de la realización. Esto está en Josué capítulo 21, versículo 45. En la Reina Valera dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y en la Nueva Versión Internacional dice: y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Si usted ha recibido la palabra de Dios, así como sus promesas de verdad, y lo cree, todo se va a cumplir. Si tiene una palabra y una promesa para su matrimonio, para su familia, para su negocio, para su ministerio, todo se va a cumplir. Si Dios le ha dado una promesa para sus hijos y generaciones, todo se va a cumplir. Y como Dios nos ha dado muchas palabras y promesas para la iglesia comunidad de fe, todo se va a cumplir para su gloria y honra. Si miramos la palabra, todos los valientes demostraron su fe porque enfrentaron dificultades. Nosotros estamos enfrentando adversidades. Todas estas dificultades sirven para evidenciar la calidad de nuestra fe. Creámosle a nuestro Padre Dios. Y si creemos, preparémonos para recibir y ver grandes milagros que Dios hará con nosotros, porque para Él nada es imposible, así como para el que cree. Aleluya. Antes de terminar este tiempo de compartir, como dice la Escritura, lo que es nacido de Dios vence al mundo.
este es el mejor día para nacer de nuevo y ser parte del reino de los cielos. Usted puede entregarle su vida y corazón al Señor como lo hizo Él por nosotros y tener lo más grande y preciado que es la salvación. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, le invito a que tome la mejor decisión de su vida. Haga esta oración, repita después de mí. Amado Dios, tú conoces mi vida. Reconozco delante de ti que soy un pecador, pero estoy arrepentido de todo el mal que hice. Y te pido perdón por mi vida pasada y que me des la oportunidad de tener una nueva vida. Señor Jesús, reconozco que tú moriste por mí, por tu inmenso amor, y resucitaste y estás vivo. Por eso te pido que ahora vivas en mi corazón. Y en este día te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por la salvación. Gracias por hacerme libre y escribir mi nombre en el libro de la vida. A usted que ha recibido a Cristo, le felicito por esta decisión. Siga caminando puestos los ojos solo en Él, porque Él nunca le va a defraudar. Y en todo lo que podamos servirle, cuente con nosotros. Y a todos ustedes, amada iglesia, que han oído su palabra y han activado su fe, tenga impreso esto en su corazón. Josué 21:45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo lo que Dios nos ha prometido. Sanidad, libertad, victoria, provisión, bendición para usted, para su matrimonio, para su familia, para su descendencia, para su negocio, para su profesión, para sus emprendimientos. Todo eso se va a cumplir para la gloria de Dios. Solamente créanlo y vívanlo. Y denle gracias a Dios por todo. Dios les guarde, Dios les bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Señor tenga misericordia, los llene de gozo, de paz. Que este sea el inicio de una semana donde veremos milagros en acción y todas las promesas que el Señor tiene para este tiempo cumplidas, porque así está escrito. Dios les bendiga.